todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la tocas las altas suenas campanan, y que los ebusnos burran, y que los gorjeos pájaran, y que los gruños marranan, vengo a penarte mis cantas ventano de tus debajas. Eso es de la literatura colombiana. Estoy seguro que poca gente lo recuerda. Buenas noches, este es el anecdotario de Gabo, segunda parte de nuestro especial para honrar la memoria de Gabriel García Márquez. Nos acompañan Gloria Triana, Plinio Apuleyo Mendoza, Lisandro Duque e Iván Granados. Cuando se habla de Gabo, se habla de anécdotas. Me contaba Ramón Illán Vaca en cierta ocasión lo siguiente. Él estaba discutiendo, Ramón Illán Vaca es un escritor de Santa Marta, estaba hablando con alguien en la zona bananera y esa otra persona le dijo, es que ahí lo que hay es una espada de Demóstenes. Entonces Ramón le respondió, será de Damocles. Y su interlocutor le dijo, no importa, da lo mismo porque en esa época todo el mundo andaba armado con espadas. En el Caribe hay una deliciosa, hay un delicioso absurdo que de alguna manera está presente en la obra de Gabriel García Márquez. Absurdo como que, por ejemplo, en un congreso de genetistas, unos médicos terminen invitando a una antropóloga para que les hable de Gabriel García Márquez. Gloria Triana nos va a contar cómo fue esa historia. No, esa historia empieza con una llamada de Jaime García Márquez y me dice, Gloria, va a haber un congreso de médicos genetistas, uno de los médicos argentinos es el gabólogo, y él dice que como van a estar en Cartagena y no va a haber una conferencia relacionada con la genética en la obra de García Márquez, ¿tú dictarías una conferencia con eso? Le dije, mira, no sé, déjame pensarlo, porque no se me ocurre en este momento nada. Me dijo, pero mira, es que piénsalo, pero me tienes que dar el título ya, porque va a salir el programa impreso. Entonces yo dije, bueno, con genética, cola de cerdo, 2 puntos, cola de cerdo en 100 años de soledad, 2 puntos, castigo, maldición. Bueno, di ese nombre y me senté por no sé cuántas veces, ya he perdido la cuenta, porque siempre he vuelto a releer 100 años de soledad por distintos motivos. Empecé a leerla con esa. ¿Y qué encontré? Que cola de cerdo está en toda la estructura de la novela de principio a fin. ¿Por qué se funda Macondo? Porque José Arcadio tiene que irse cuando mata a Prudencio Aguilar, que lo ofende en la gallera cuando le dice tienes que buscar a alguien que le haga el favor a tu mujer. ¿No? Porque ellos, Úrsula y José Arcadio, no tenían relaciones porque pensaban que eso, como eran primos hermanos y eran hijos de primos hermanos, podían tener un hijo con cola de cerdo. Bueno, eso fue lo primero que encontré. Incesto a lo largo de toda la novela, yo no me he dado cuenta que había tantos incestos en 100 años de soledad. Y también el final de Macondo. ¿Cuándo está el final de Macondo? Cuando el último de los Arcadios tiene un hijo que con cola de cerdo, y es el fin de Macondo y es el fin de la novela también. Entonces ahí he encontrado una relación entre genética y eso, pero buscando la bibliografía para hacer esa conferencia, encontré un libro con la siguiente anécdota que estaba más relacionado, porque ellos estaban más relacionados con la genética, que me enteré que el insomnio es genético, la gente que sufre de insomnio tiene problemas genéticos. En que un director de una investigación de la Universidad de Ohio había llamado al traductor de Gabo a decirle que si él podía conseguirle una cita o un vínculo con Mr. García Márquez, a ver si él autorizaba para que los investigadores de la universidad fueran a Macondo a investigar la familia Buendía. Bueno. ¿No? Entonces Gabo había contestado, dígale a ese doctor que esa enfermedad no existió en Macondo, yo me la inventé y además curé a las personas para que no fueran a contagiar a mis lectores. Bueno, pero ya hay antecedentes. Recuerda que en 100 años de soledad, García Márquez dice que los muertos en la masacre de la zona bananera fueron 3000
y el Congreso colombiano, el Congreso de la República, expidió un decreto de honores para honrar a esas 3.000 víctimas de la masacre, ¿no? O sea que Gabo, con su voz contagiosa, de alguna manera le impuso ciertos códigos a la realidad, ¿sí? Es decir, la ficción... Y es que además él cree, él es supersticioso, él no habla de las supersticiones, él cree en las supersticiones, como lo hablábamos antes. Yo quería decir... En las notas de prensa, él habla de que después mucha gente lo contactó y le escribió cartas diciéndole que qué bueno que en la novela había salido lo de la cola de cerdo, porque ellos también tenían cola de cerdo y que se sentían únicos en el mundo y que se sentían cierto alivio de ver que había más personas a las que les había ocurrido cuenta en una entrevista, sí. Iván nos quería decir algo a propósito de una pregunta de nuestro programa anterior sobre si la gente de hoy está leyendo a Gabriel García Márquez y cómo lo está leyendo. Pues yo creo que evidentemente ahora va a venir un nuevo boom de García Márquez, se va a reimprimir todo García Márquez y se va a vender mucho, pero yo quisiera creer que la gente sigue leyendo, pero yo creo que la literatura se ha aligerado mucho y que ya no va a ocurrir tanto. Lo puedes notar en la oleada de las redes sociales, todo es como fragmentos muy breves, fragmentos equívocos, falsas atribuciones, no revivió la desgracia esta de la marioneta. De la marioneta, siguen publicando cosas que terrible. Ya se sabe desde hace tiempos que no son apócrifas. Entonces, o sea, lo que ese es síntoma de que no se ha leído tanto como queremos creer y que, pues, también es difícil creer que se va a seguir leyendo. Santiago Gamboa definió ayer, lo oí por radio, a García Márquez como el último clásico. Y alguien dijo que un clásico es un escritor que se cita mucho y se lee poco. ¿Tú crees, Lisandro, que eso puede estar pasando con García Márquez? Es probable, no sé. Gabo es tan reciente que me cuesta creer eso, pero sí hay un tipo de autor literario sagrado que muchas veces no es necesario haberlo leído para andarlo citando. Todo el mundo cita a Hamlet, todo el mundo dice, como decía Shakespeare, to be or not to be. Yo parto de la base de que todo el que dice to be or not to be, porque no ha leído Hamlet. O citan del Quijote, siempre la gente dice, como decía el Quijote, ladran Sancho, señal que cabalgamos. ¿Y esa cita Ese falsa? es el que no ha leído al Quijote, evidentemente. El que nada, realmente ha leído a un autor es alguien que cita algo que es una revelación para sí mismo, pero no como para el colectivo de lectores. Pero yo sí espero que Gabo, por ser un fenómeno tan reciente de la literatura, que no han transcurrido siglos como para que se decante su prestigio y su atracción, sí sea mucho más leído que muchos autores de la antigüedad, ¿no?, a los que se cita profusamente sin necesidad de conocerlos. Además yo creo que ahora cada escritor que es exitoso, por ejemplo, Ben Okri en África, entonces le dicen el García Márquez del África. Al último premio Nobel chino, también, que es el García Márquez. Entonces, porque además él mismo lo dijo. Él dijo que en él influyó que ya había mucho esperado, García Márquez. pero uno lo lee y no tiene nada que ver con, es decir, no, realmente a él le influyó, pero a la manera china. ¿Qué piensa Plinio de ese tema? Yo pienso que ahora lo siguen leyendo. Bueno, en Colombia se ha bajado la lectura por muchas razones, los precios. Los editores mismos buscan siempre lo novedoso, la novedad, la última novedad, y eso dura pues 3 meses y luego lo cambian. Y luego está ya todas estas redes sociales y los muchachos están muy metidos dentro de esto. Pues esos son factores preocupantes, pero que cubre a todo el mundo, a todos los autores, inclusive a los autores famosos como Gabo. Pero yo pienso que de todas maneras Gabo se sigue leyendo. Ahora en China lo están leyendo enormemente, parece que se ha editado una cantidad fantástica de ejemplares de 100 años de soledad. Van en la 11ª edición de 100 años de soledad. En legal, China, porque antes en 2 años no han sacado autorizada, 11 ediciones. De modo que yo pienso que esos son pequeños avatares, pero realmente ya Gabo queda para siempre. Yo voy mucho en Cartagena a una librería que se llama Abaco,
que va la gente allá a sentarse, a una tertulia o algo así, y todos los turistas que entran preguntando por los libros de Gabo. De todos modos, tienen todos. De todos modos, tristemente, sabemos que no todo el que compra el libro lo lee, y no todo el que dice haber leído el libro lo lee. Yo mismo he tenido la experiencia de personas que me felicitan, porque felicitar es el deporte de moda, pero eso no quiere decir que lo hayan leído a uno, ¿no? Yo quiero preguntarle, Iván, ¿cuál es el fragmento literario preferido de Gabriel García Márquez? ¿En qué libro está? Uy, no sé, no... Para mí eso es difícil, porque además yo creo que la lectura ideal de Gabo es leer la obra literaria acompañada de la obra periodística, porque él tiene una cantidad de detalles y de anécdotas y de datos sobre su escritura en las notas de prensa. Entonces, si haces esa combinación de leer la obra literaria junto con las notas de prensa, enriqueces muchísimo la lectura. Entonces, al contrario de fragmentarla, yo creo que hay que expandirla. Es porque nuestros televidentes están leyendo a Gabo y hay unas promociones con fragmentos de la obra de García Márquez. ¿Cuál es el fragmento preferido de Lisandro? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, José Arcadio Buendía había de recordar el día que su papá lo llevó a conocer el hielo. La entrada de 100 años de soledad. Macondo era por entonces una aldea con casas de caña brava, y había un río que tenía grandes piedras como huevos prehistóricos, en fin, ese es un texto sagrado. Es verdad. Sí. Yo pienso lo mismo, Estoy de acuerdo con 100 años de texto, soledad. sí, claro. No, yo iba a decir que parecía un lugar común, pero que es que ese es el texto que lo agarra uno desde el principio y no lo suelta hasta que termina la novela, es decir, pero es que bueno, a mí me gusta ese también. En el amor de los tiempos del cólera. En el amor de los tiempos del cólera, es un libro hermoso. Y me gustan esas frases sentenciosas, aforísticas, que están desgranadas como perlas a lo largo de su obra periodística que estaba citando, Iván. Por ejemplo, esta maravillosa cita de García Márquez en un texto que se llama El amante inconcluso, un texto que escribió sobre Bill Clinton, y dice que la ficción y la infidelidad nacieron el mismo día, cuando Jonás llegó a su casa y le echó a la mujer el cuento de que se había desaparecido 3 días porque se lo tragó una ballena. En el vientre de una ballena. ¿Y qué anécdota nos pueden contar? Este es el anecdotario de Gabo. Ahora les voy a pedir a cada uno en esta siguiente ronda que nos cuenten una anécdota con García Márquez. Bueno, yo tengo muchas, pero no, recuerdo cuando, cómo nació ese libro que hicimos, El olor de la guayaba, porque llegó una señora, amiga mía, una francesa, una marquesa, que vivía en la misma calle mía, en la Rue du Bac, amiga mía, y llegó y dijo, Edición Belfond está buscando una persona que haga un libro de entrevistas con García Márquez. Yo he dicho que eres tú la persona indicada, porque tiene una colección en que cada libro está dedicado a un autor muy conocido, a quien se le hace una entrevista tan larga como el libro, y está completamente loca. A Gabo, ¿qué le va a meter? Si Gabo, bueno, trabajó conmigo como periodista, y yo recuerdo cuando le tocaba esperar hasta las 2 de la mañana que saliera un ministro de Finanzas peruano, me acuerdo, por ahí, y teníamos la orden de La Habana, Prensa Latina, de que lo entrevistara, y le dije, Gabo, entrevista, señor, ya salió, mira, salió, no me moleste, ya estoy muy cansado, por favor, tranquilo, es decir, que lo menospreciaban mucho, le tocó afrontar un problema que afrontan mucho los periodistas rasos, ¿no? De modo que ahora no le interesa para nada las entrevistas, olvídate de eso, no vas a conseguir a nadie que lo haga. Y no le dije nada a Gabo tampoco, pero pasó tal vez un par de meses y veníamos paseando por el Parque Luxemburgo, que paseamos no sé por qué comentó, ay, me tiene loco por allá otros tipos, quiere entrevistarme, no sé qué. No, sí, la locura, imagínate lo que me pasó, y le conté lo de la marquesa que me ofreció, y para sorpresa mía, se volteó hacia mí y me dijo, es una idea cojonuda, ¿no te das cuenta? Una idea, ¿y eso de dónde sacaste eso? Tú eres el que puede hacer entrevista. Y así nos despedimos para siempre en las entrevistas, de modo que, claro que podemos hacerlo.
Y lo más divertido del caso es que eso se convirtió en una obra de ficción. ¿En qué sentido? Yo conozco a Gabo de sobra y conocí a Gabo de sobra y sabía que no aceptaba, le molestaba mucho la grabación y las cosas de eso, o que no llegara con lápiz y un papel. Entonces lo que hacía era conversar con él cada vez un tema distinto y volvía a la casa y trataba de construir el diálogo y luego se lo mandaba y él lo corregía, etcétera, etcétera. Y así salió esa novela que tiene... Ahí están apareciendo ustedes dos en pantalla. Ah, sí. En la época en que se reunieron para hacer las entrevistas de ese libro. Esa novela... En París. En París. Esa novela, ese libro tuvo un éxito desproporcionado, más que nunca entendí. La última edición que recibí un libro en chino, y yo naturalmente que voy a leer chino, y yo pensé que era una propaganda por ahí de Mao Zedong, alguna cosa de esas, bueno, pero de todas maneras por curiosidad me asomé a un restaurante chino, y le pregunté, ¿qué es esto? ¿Usted qué lee esto? Paloma de Guayaba. ¿Es un libro de cuchina? Me dijo, no es un libro de cuchina, afortunadamente, pero fue cuando descubrí que también había llegado a la China ese libro. Es una cosa muy extraña cómo nace un libro, y así nació, de una forma... Una anécdota que nos cuente Gloria. Bueno, yo en el programa anterior conté que yo conocí a Gabo fue en Estocolmo, es decir, lo conocí, pero lo vi, no tuve oportunidad de tener una relación personal con él, porque él estaba, por supuesto, muy ocupado. Pero después, las veces que nos encontramos fue a través de la música. Es decir, en el año 83, un año después del Nobel, entonces él fue al Festival Vallenato, y entonces en las parrandas pues, del festival de esa época. Después coincidimos en otro festival donde él estuvo en jurado. Más adelante, digamos, la primera vez que él vino a mi casa fue porque fue una cosa como accidental, era el cumpleaños de él, 6 de marzo, y le tenía preparada a Enrique Santos una fiesta de cumpleaños, y resulta que no sé qué problema tuvo y no se podía hacer en la casa, y me llamó y me dijo, ¿tú aceptarías a que hagamos la fiesta en tu apartamento? Nosotros llevamos todo, me invirtió. Le dije, si ustedes traen todo, la música y todo, porque eran como el día anterior, me llamó. Y entonces se celebró ese cumpleaños en mi casa con un grupo vallenato, desde luego, y digamos, fue siempre hasta el final, que es mi anécdota del final, fue a través de la música, y sobre todo el vallenato. Lisandro. Hay una anécdota, yo tengo muchas anécdotas de Gabo, pero esta es una de las bonitas. Estamos en Nueva York en un festival de cine y salimos a caminar por la Quinta Avenida, y entonces me acuerdo que estaba ahí la hija de Cepeda, Patricia Cepeda, una pelada que murió hace poco. Sí. Ella era la traductora de él en Estados Unidos. Entonces me decía Gabo, me encanta esta ciudad, porque aquí uno va por la calle y nadie lo reconoce ni nadie le jode la vida. Y en ese momento, un tipo desde la acera del frente dijo, Gabito, soy doblemente paisano tuyo, colombiano y barranquillero. Y Gabo le dijo, triplemente paisano porque eres del barrio Robelo. Y pues dijo, sí. Y entonces el tipo cruzó y los saludó, y o sea, estuvo muy efusivo y se tomó fotos con él y todo. Tengo que esa es una anécdota que me parece muy divertida de Gabo. Y esa se parece a la de que él cuenta sobre Hemingway, que él estaba caminando y vio a Hemingway ¿En Nueva York fue eso? de lejos. En París y pensó si gritarle de lejos y tal, y que Hemingway no iba a saber quién era él o dejarlo pasar. Y lo resolvió gritándole adiós maestro. Y Hemingway, que sabía algo de español y que además era ególatra, supo que no podía haber dos maestros en esa calle, ¿no? Dijo, tú tienes que ser conmigo, y dijo, adiós amigo. A mí me gustaría que habláramos un poco de las lecciones que deja Gabriel García Márquez, porque Gabriel García Márquez fue un escritor enorme, un escritor realmente maravilloso, que deja muchas enseñanzas. Él mismo dijo en una ocasión, lo único verdaderamente importante que aprendí después de los 40 años fue a decir que no cuando es no. Ahí ya hay una lección. Una vez Alonso Salazar, cuando era alcalde de Medellín, me contó que él tenía un amigo que quería escribir, que le decía que quería ser escritor, pero que no lo era porque su nevera estaba muy vacía.
Necesitaba un trabajo, según él, para poder escribir. Y cuando le consiguieron el trabajo, entonces ya no escribía porque estaba trabajando. O sea, no quería escribir. Gabo era un hombre de una disciplina feroz. Gabo escribió cuando tenía hambre y escribió cuando tenía la barriga llena. Me gustaría un poco que habláramos de las lecciones de Gabriel García Márquez. Yo creo que la más importante es esa para mí. En realidad, si uno se pone a examinar los problemas que tiene un escritor, o que tenía, ya hoy menos, hoy hay mucho muchacho escritor nuevo que vive de sus libros, y que vive y va a publicar. Pero en nuestra época era imposible pensar que uno viviera de los libros, imposible. De modo que, naturalmente, ¿qué puede uno hacer? Tiene que comer, tiene que pagar un alquiler, tiene que... Pues el periodismo lo atrapa. Y el periodismo es terrible porque el periodismo está gobernado por la actualidad. Lo que hoy es actualidad, mañana ya no lo es, etc. Pero en Gabo yo descubrí una cosa extraordinaria, que fue lo que lo llevó muy lejos. Y es que trabajaba conmigo en el periodismo. Llegábamos muertos terminamos el trabajo a las 8, 8 y media, 9 de la noche. Yo comía aquí en Bogotá en casa de él y tal, todos los días. Cuando estaba casado ya con Mercedes, y bueno, era mi casa también. Y resulta que yo me iba a dormir, ya imposible, ya después de un día de trabajo en la prensa, y él se quedaba hasta las 4 de la mañana escribiendo. Cuando en París llegó un momento en que le cerraron el Espectador, y yo le di la mala noticia, por cierto, porque veníamos bajando por Boulevard Saint-Michel y compré Le Monde, y de pronto, mira, cerró el Espectador, Rojas Pinilla, tu periódico, y se quedó sin un solo ingreso, ya no volvió a tener ingresos. Lo más fácil habría sido regresar a Colombia, porque de todas maneras en Colombia, como periodista, no se iba a tener problemas de sobrevivencia, ni mucho menos, pero se quedó en el hotelito ese de Flandres, duró 7 meses sin poder pagar el alquiler, lo pusieron en el último piso ahí en una buhardilla, pero estaba escribiendo un libro y no quiso de ninguna manera interrumpirlo. Y la misma proeza la realizó con 100 años de soledad, si debía dinero por todas partes. Tuvo que vender una licuadora para poder mandar el libro a Buenos Aires, el manuscrito, y aún así no pudo mandarlo completo, sino la mitad. Eso que es la enseñanza que le dan, que esa vocación hay que tomarla de una manera perfectamente heroica, que por encima de todo hay que darle prioridad a la literatura y que lo demás hay que afrontarlo. Y esa es la lección que dio, porque realmente hizo una obra extraordinaria, y buena parte de esa obra en medio de dificultades terribles. Lisandro, ¿qué lección quiere resaltar de Gabo? De los muchos factores que considero dignos de exaltarse de García Márquez, está el rigor investigativo. Un hombre muy cuidadoso en averiguar con exceso el contexto dentro del cual ocurre cada una de sus historias. Una vez yo estaba en su casa en México, él trabajaba hasta las 11 de la mañana, y yo me sentaba ahí en el mismo estudio, era un estudio suficientemente amplio, a leer. Entonces oí que mientras él escribía, hizo una llamada a averiguar a Monte Palomar, el Observatorio Astronómico Norteamericano, a ver si ya le habían averiguado si el 13 de julio de 1812 había luna llena o no en Bogotá. Entonces decía, no, el 14 sí, pero ya. Bueno, averígüeme bien el dato y me comenta, estoy muy interesado en eso. Entonces yo le pregunté, y yo, Gabito, ¿y esa averiguación tan rara por qué? Me dijo, es que yo estoy escribiendo un capítulo del General en su laberinto, donde desarrolla una teoría rarísima, y es que Bolívar, cuando había luna llena, se enloquecía y se le exaltaba una libido excesiva, y entonces necesitaba acostarse con una mujer como fuera, se volvía como el hombre lobo, pero de su eroticidad. Entonces yo le dije, ¿y quién va a averiguar si el 13 de julio de 1812 había o no luna llena? Y me dijo, Fernando Garavito.
ese es un maniático y yo le tengo pánico, es el mejor lector que yo tengo, porque ese loco es capaz de ponerse a averiguar si hubo o no hubo luna llena ese día. Pero hay un lector de Gabo en Santa Marta que se puso en la tarea de averiguar cuánto cobraban las prostitutas en 1940, porque Gabo había dicho en sus memorias que cobraban 5 pesos. Y entonces se puso en la tarea de averiguar y llegó a la conclusión de que no cobraban 5 pesos sino 2. Yo creo que había una especie de juego con él. Pero hay otra anécdota semejante con el general en su laberinto, que es que él había puesto que en el viaje de Bolívar por el Magdalena había parado en un pueblo y había comido mangos. Y parece que eso despertó toda una discusión porque en esa fecha exacta los mangos llegaron después. Y entonces los historiadores de Venezuela fueron los que dijeron. El eucalipto, porque él escribió ahí en el general en su laberinto que salía que el perfume, el olor de los eucaliptos para la mañana y tal, y pronto descubrió que no había eucaliptos en Colombia sino hasta 1980 que lo trajeron de Australia. Los mangos llegaron de la India. ¿Y por qué la gente discute la ficción? Es decir, ¿por qué Gabo tiene el poder de hacer que un país que es poco lector discuta los códigos de la ficción que no admitirían discusión? ¿Por qué? Pues porque esa ficción él la cuenta como si fuera real, es decir, hay una... Perdón. Con lo de Remedios la Bella, cuando ganó el premio Nobel, que llamaron a la mamá, que dijo que ojalá le arreglaran el teléfono, ¿se acuerdan? Eso fue lo que le dijeron que se había leído 100 años de soledad, y dijo, no todo, unas partes, porque es que ese gavito es muy embustero, porque eso sí. Pero sí hay cosas ciertas, las cosas ciertas que hay en la ascensión de Remedios de la Bella, entonces, es decir, la más fantástica de todas. Bueno, pues yo después de eso, mucho después, estuve en Urumita, Guajira, es un pueblo de la Guajira, cerca de Valledupar, de todas maneras queda, en donde pasó esa historia. ¿Y por qué decía ella eso? Porque había una abuela que criaba a su nieta, la nieta se fue con un señor, un chofer de un camión. Con un camionero de Valledupar. Y entonces ella, para no tener la vergüenza de decir al pueblo de que la nieta se había escapado con un hombre, se inventó que ella estaba colgando la ropa y ella la había visto subir al cielo. Entonces él en una entrevista, en Gabo dice, que entonces ¿cómo iba a contarle esa historia? ¿Como la contó la abuela o como la contaba el pueblo que sabía lo que había pasado? No, pues la tenía que contar como la contó. Pero ese fue el secreto de 100 años de soledad, porque cuando iba a Acapulco, él había tratado de escribir esa novela a los 17 años, se llamaba La Casa, y había querido que fuera una novela muy realista y tal, pero yendo ya, le quedó siempre en la cabeza esa inquietud, cómo hacer, porque la novela no le salía, y yendo hacia Acapulco en carro se le ocurrió contar como las cuentan ellos. Sí, Remedios la Bella existió, se fue para el cielo. Bueno, ese es el secreto. Así lo contaba la abuela de esta muchacha. Así lo contaba, así yo lo voy a contar como yo lo viví, porque los tíos, los abuelos hablaban con los muertos allá en la casa y todas las cuestiones, de modo que él resolvió esa cosa. Pero es que la verdad es que hay una definición de lo que es una novela, no es de él, es de Mario Vargas Llosa, pero que me parece formidable. Dice que toda novela es un striptease al revés. Avalorios de la imaginación y toda clase de prendas tratan de cubrir siempre la desnudez de lo vivido. Y eso me parece que es una magnífica interpretación de lo que es una novela. Ahora que Plinio habla de Mario Vargas Llosa, yo tengo una anécdota muy divertida, que yo creo que ya se puede desclasificar. O sea, la muerte tiene ese poder, ¿no?, de que le da licencia a una cantidad de episodios que posiblemente en vida sería temerarios contarlos sobre una persona. Una vez en una cena en casa de Gabo, en La Habana, estaba Fidel y estaba Carmen Balcells. Carmen Balcells hizo escala en La Habana e iba para Lima, donde Vargas Llosa estaba de candidato presidencial. Fue como en el 92, 93. Y entonces alguien más, no me acuerdo, que estaba ahí en la cena, le preguntó a Gabo, ¿no? Le dijo, bueno, ¿y lo de Vargas Llosa qué? Que es una pregunta imprudente, que la elude, Vargas Llosa también la elude, o sea, no les gusta que le hablen de eso, pero la circunstancia favoreció esa
esa imprudencia. Y Gabo se quedó mirando al interlocutor o interlocutora y le dijo, ¿cómo será de buena gente Vargas Llosa, que yo soy el último amigo que le queda? O sea, una frase contundente, de una ironía muy fuerte, pero escurrió el bulto a la pregunta, ¿no? Pero de una manera muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, hay una famosa de la vez que Cabrera Infante dijo en España que Gabo era su enemigo, y luego Gabo llega y los periodistas lo rodean y dice, me extraña que Guillermo haya dicho eso, pues yo elijo a mis enemigos y no lo he elegido. A veces era rápido para dar ese tipo de respuesta. Y además lo dejaba quieto, o sea, ya no había réplica para eso. Ese Gabo que tú conociste cuando le organizabas la biblioteca, ¿tuvo alguno de esos chispazos? Pues sí, muchos. Hablábamos de como teníamos que recorrer la biblioteca viendo todos los libros, siempre había algo. ¿Qué manías tenía? Por ejemplo, ¿qué cosas quería él que tuviera esa biblioteca tal y como tú se la estabas armando? Ahí el maniático tenía que ser yo, porque yo tenía que tener todo en orden para que él pudiera encontrar lo que quisiera en el momento que quisiera. Entonces el de la manía era yo para que todo... ¿Cuáles eran esas manías? Bueno, ordenar por idioma y por géneros, todo muy exacto para que nunca hubiera, o sea, como que nunca se parara a ver si estaba acá o allá o tal. Bueno, tenemos contacto con Juan Gustavo Cobo Borda, el poeta, que nos va a contar algo más. En el caso de Gabriel García Márquez, empezaron a llegar las propuestas cinematográficas que tienen un antecedente que es muy simpático, que es cuando él llega a México, participa como de la renovación experimental del cine mexicano, y hay una película inolvidable en la cual aparece nada menos que don Luis Buñuel haciendo de cura y dando una homilía, un sermón desde un púlpito alto. Y a la entrada del cine hay dos extraños como cobradores, que son Juan Rulfo, me parece que está así como era Juan siempre, a punto de fusionarse con la pared o desaparecer en la pared con esa cosa tímida y escurridiza que tenía Juan. Y en el otro está Gabriel García Márquez, flaco y esmirriado, cobrando la entrada al cine con un cigarrillo. Y adentro, ¿quién está? O ahí cerca, no sé qué, pues... Carlos Monsiváis, que escribió espléndidas páginas sobre García Márquez después. Entonces, él se metió de lleno en el mundo del cine, de los Barbachano Ponce, hizo cosas que las cuenta, como siempre, con toda la gracia y con toda la picardía de él, como hacer un guión a partir de un texto de Juan Rulfo con Carlos Fuentes, que se llama El Gallo de Oro, y luego descubrieron aterrados un día en la casa de Fuentes, que no servían para hacer cine, porque les preocupaba tanto qué adjetivo poner cuando describían la puerta de una hacienda o destacaban algún detalle de la arquitectura o de una cosa así, que eran detalles que obviamente no iban a salir en la película. Entonces cayeron en cuenta de que tenían que tomar una decisión muy clara. O escribían los libros que soñaban, o escribían la gran novela latinoamericana con la que ambicionaban, o se dedicaban a hacer guiones que no les iban que les iban a dar subsistencia económica y sobrevivir físicamente, pero que nadie les iba a parar bolas a lo que ellos habían escrito, porque era otra cosa la imagen. Gracias al poeta Juan Gustavo Cobo Borda. A propósito de ese tema, Gabo dijo en una ocasión que él tenía una relación con el cine muy parecida a la de una pareja de esposos donde no se puede vivir ni con ella ni sin ella. ¿Qué nos dice Lisandro sobre la relación de Gabo con el cine? Las películas que se han hecho sobre sus novelas, sobre sus cuentos. Gabo era un hombre con una enorme cultura cinematográfica. No es casual que haya sido crítico de cine del Espectador en los años 50. Que haya muchas crónicas periodísticas de él de la época del Heraldo en que habla de películas. Pero además él estudió en el Centro Experimental de Roma.
estudió varios años, participó de esa élite neorrealista que eran profesores de ahí del centro. En México tuvo todo ese periodo con Fuentes, Rulfo, Figueroa, Barbachano, toda la gente de la que ha hablado Juan Monsiváis. Pienso que el cine es la venganza de Gabo contra los productores que no le quisieron parar bolas cuando él se aparecía con sus grandes historias en México y le decían que estaba loco. Las historias que él les proponía era, tengo una historia de una muchacha que empieza un tremolar de sábanas y se va elevando. Y la idea, no, estás loco, eso no nos interesa. Tengo una historia de unos locos que deciden cruzar una cordillera con un barco para llevarlo del mar a un río. Está loco, quédese callado mejor. Hasta que se cansó de insistirles a esos productores, Ripstein, el papá de Ripstein, de Arturo, Gregorio Ripstein, Barbachano, en fin, se cansó de insistirles y dijo, ¿qué carajo me va a dedicar a la literatura? Y todos esos relatos los volvió novela, y principalmente muchos de ellos los involucró en 100 años de soledad. De modo que él era un hombre con un profundo conocimiento de lo cinematográfico, de la gramática fílmica, te hablaba en términos de director, de guionista, conocía toda la tradición escolástica, aristotélica del guión, etcétera. Lo que pasa es que él siempre fue un desobediente, también lo fue en la literatura, y sus guiones, él pretendió romper la gramática habitual del guión cinematográfico comercial, en fin, y hacer películas desde una óptica muy particular, muy de él. Y yo pienso que la travesía de Gabo por el mundo cinematográfico, de hecho creo que hay más películas de García Márquez, basadas en temas de García Márquez, que las novelas mismas que escribió García Márquez. Se han hecho como 30 y pico de películas sobre temas de García Márquez. Yo quería decir algo al respecto. No, yo nunca me interesé mucho en su proximidad al cine, me presentó Arturo Ripstein, etcétera. Pero yo siempre pensé que hay un divorcio enorme entre sus creaciones, que apelan mucho a la imaginación. Y están muy soportadas en su lenguaje, ¿no? En su lenguaje, y el cine que tiene otro lenguaje mucho más real. Lo que me admiró fue el caso de su hijo y mi ahijado Rodrigo, porque no se metió en el mundo de su padre, sino que creó su propio mundo, sus propios problemas de la condición femenina que le interesen. Tanto que cuando yo vi su primera película, me emocionó tanto que lo llamé por teléfono a Los Ángeles y le dije, Rodrigo, ¿de dónde sacaste estos temas y estos intereses? Si un Berman no se da en Aracataca, por favor. Y es verdad, era más cerca a Berman que al mundo de Gabo, Rodrigo, y sigue siendo un gran director de cine. Sí, pero yo creo que coinciden padre e hijo en que en las obras las mujeres son protagonistas, ¿no? En las novelas de Gabo también, y en las películas de Rodrigo. El papel de las mujeres. Bueno, pero en el homenaje que yo coordiné de Gabo y el cine cuando cumplió los 80 años, que estuvieron varios directores, es decir, la conclusión que sacamos de ver las películas, por ejemplo, María de mi corazón, esa fue escrita sobre un hecho real de una columna que salió en un periódico. Bueno, Tiempo de morir es un guión de cine. Pero cuando vimos, por ejemplo, La viuda de Montiel, un hombre viejo con unas alas enormes, Edipo Alcalde, que a mí hay cosas que no me gustan de Edipo Alcalde, pero es decir, la conclusión, ahí estaba Gerald Martin, su biógrafo, que ya las había visto todas las películas, pero después dijo en una conversación, dijo, no, esas películas no son malas. Lo que pasa, El milagro en Roma, le dije, lo que pasa es que la gente esperaba un éxito con las películas igual al de los libros y no se dio, pero no hay unas que son complicadas como Crónica de una muerte anunciada, que es decir, que eso sí fue problema de Rossi, no de la novela. Pero son películas que con el tiempo van a adquirir más valor ¿no? Cuando ya no se comparen. ¿No les parece que el libro más cinematográfico de Gabo es El coronel no tiene quien le escriba? Que es que el que está escrito de una manera más... Es posible. Sí, pero la crónica también, la crónica era como... No, pero la crónica ya se siente un lenguaje literario más elaborado.
Sí, y por ejemplo, pasar eso al cine en la es película diferente. que hizo esta niña costarricense del amor y otros demonios, es decir, acabó con la novela porque sacó toda la historia, es decir, es la única novela de Gabo que tiene una presencia de la cultura afro, ¿verdad? Es decir, esa niña la meten al internado no solamente porque la mordió el perro, sino porque es una niña que está educada por los esclavos, habla su lengua, participa de sus creencias y todo eso, y eso lo desaparece además no lo desaparece en el guión, lo filma. Yo estuve en la filmación en Cartagena de varias de las escenas, y lo filma y después no lo edita en la película, ¿verdad? Entonces queda como una historia una historia de amor de una pareja que además casi no hablan, ¿no? Casi no hay diálogos. Entonces acaba con la novela. ¿Quería decir algo? Sí, hay un universo paralelo de las películas hechas con historias de Gabo, porque llegan muchas animaciones y filmaciones de estudiantes de distintos niveles de historias de Gabo. Y eso pues obviamente son cosas que no se difunden y no son comerciales y no tienen ninguna vocación más que la del ejercicio, y son muchísimas, y hay unas muy buenas. Plinio, volvamos a un tema que tratamos en el primer programa. Esa comparación muy bella que tú hiciste en el perfil de él, apelando a la figura de Francis Macomber, el personaje de Hemingway. Él te dijo, vas a pensar que yo lo tenía todo preparado, todo calculado, pero no era así. Yo quisiera creer que él sí lo tenía todo preparado. De pronto no sabía lo que iba a pasar, pero quería que pasara. Ahora es muy fácil, digamos, nosotros le veíamos el carisma a Gabo. Yo no era su amigo, yo llegué tarde a la vida y vi un escritor famoso y lo sentía como coronado por una aureola especial. La pregunta es si usted, que lo trató como amigo, en algún momento le vio ese carisma y en algún momento pensó en que lo que iba a pasar pasaría. No, él no estaba seguro de nada. Nunca estuvo seguro de nada. Pero usted le vio ese carisma a usted. La pregunta es si usted se lo vio. Sí, claro que se lo vi. Vivía con mucha inquietud sobre lo que había hecho, lo que podía llegar, es decir, realmente vivió eso con mucha intensidad, como lo han vivido muchos escritores también en esa cosa. Ahora bien, surgían los libros de la manera más extraña y providencial. Yo vi el nacimiento del Otoño del Patriarca, que fue el siguiente. Cayó Pérez Jiménez y nosotros estábamos allá en Caracas y fuimos al Palacio de Miraflores a visitarlo, porque ya no permitían a los periodistas visitar el palacio y tal. Y encontramos un viejo mayordomo que había estado en la época de Juan Vicente Gómez y nos mostró un cuarto y dijo, aquí dormía el general, y era una gran persona el general. Pero no dormía en una cama, sino en una hamaca, y tenía un gallo, y no sé qué, y comenzó Gabo a preguntar, y quedó completamente fascinado con el personaje que iba surgiendo, y cuando nos subimos al carro dijo, no, se ha escrito la novela El Dictador, yo creo que hay que hacerla. Eso es una novela que le duró 17 años, hizo 3 versiones distintas, es una cosa extraordinaria. Sí. Pero yo me acuerdo que también estábamos en Moscú, fuimos al mausoleo, estaba todavía el cuerpo de Stalin, y estaba también Lenin y no sé qué, y de pronto salió y tenía un don de observación tan extraño. ¿No te diste cuenta de una cosa? De que Stalin tenía manos de mujer. ¿No le diste manos de mujer? Y se las puso al dictador. Y captaba cosas así él siempre, y tenía de pronto esas fulminantes iniciativas de un libro, le surgían casi intuitivamente, sí. Pero Gloria le ve ese carisma al que me refiero. Yo pienso que hay personas, como es el caso de Gabo, que si uno no lee Vivir para contarla lo de Dazo Saldívar y lo de Gerald Martin y todo, no entiende cómo este personaje llega a donde llegó. Es como con el caso de Barack Obama. Si uno no lee Los sueños de mi padre, no entiende cómo un afro que nació en Hawái llega a ser presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, esa persistencia, esa pasión, no buscando, yo creo que ninguno de los dos, ni Obama buscaba ser presidente, yo creo que no soñaba. Cuando escribe el libro, no tenía ni la más remota idea de que eso podría pasar. Es verdad, pero hay terquedad, hay terquedad, insistencia.
Pero inseguridad, es que son cosas difíciles de manejar. Pero también hay otro factor que una vez Julián Ospina me dijo, mira, la diferencia entre Vargas Llosa y Gabo es la siguiente, es que Vargas Llosa para escribir un libro, es decir, es un esfuerzo intelectual muy grande, lee, investiga, viaja y todo eso. Y Gabo es un iluminado, es decir, empieza, una persona le cuenta esa historia y ya se le ocurre el otoño del patriarca. Sí, pero se demora 17 años en escribir. Sí, no, claro, pero tiene ese... Sí, me gustaría conocer el concepto de Lisandro sobre ese tema del carisma, si se lo vio a Gabo en sus andanzas con él. Ese hacerse notar, ese atraer la mirada, de llamar la atención. Lo que pasa es que hay el Gabo famoso y el Gabo todavía no famoso, desconocido. Son dos distintos. Plinio conoce los dos Gabos. Sin embargo, a mí que me tocó conocer fue el Gabo después del Nobel, además. Gabo, una celebridad pública. Sin embargo, cuando hablo con amigos que lo conocieron acá en Bogotá, de la época en que trabajaba en Prensa Latina, hacía periodismo en El Espectador, etcétera, me cuentan que era un hombre de una enorme pulcritud para vestirse, sus pliegues en los pantalones perfectos, sus zapatos muy bien embolados. Gabo además tenía un ademán corporal como de busto romano, diría yo, ¿no? Sin embargo, en Barranquilla tiene fama de lo contrario, de mal vestido. ¿Sabes qué es lo que pasa? Mira, yo pienso esto. Lo que pasa es que la oligarquía bogotana hizo de Gabo un estereotipo de costeño corroncho que se vestía con prendas muy bullosas y no sé qué, y eso no se corresponde con Gabo. Gabo sí debía impactar mucho en Bogotá por ser un costeño fluido, tranquilo, mamador de gallo, pero no extravagante. Fue que cambió, porque yo cuando lo conocí, lo he pintado. La etapa de Cartagena y Barranquilla. Y yo le decía, vi entrar un tipo con un traje claro, y con un pantalón muy extraño y una chaqueta larga, que merecía tener un par de maracas en las manos, ¿no?, para justificar la indumentaria que tenía y tal. Y después entró en el mundo cachaco, e indudablemente entró en ese mundo y comenzó a vestirse realmente, ahí lo hemos visto en las fotografías, con un gran rigor y con todo eso. Pero el primer Gabo que llegó era un Gabo muy especial, es decir, para uno, tipo por aquí de las alturas, ver ese personaje que entraba a un café vestido como se vestía y todas esas cuestiones, y con sus modales y todo eso, pues era como el arquetipo de ese mundo que uno no conocía, que era el mundo de la costa, ¿no? En estos días hay en el Universal de Cartagena salió una crónica de Carlos Villalba, en que habla de la etapa de Gabo en Cartagena y Gabo en Barranquilla, y él como define es que Gabo se vestía como Camaján, dice, que las camisas de colores, que los pantalones no sé cómo, y hace esa descripción, ¿no?, en esa época. Pero es una mirada, a mi juicio, es una mirada muy sabanera, muy del altiplano, con mucho estereotipo acerca de qué es lo costeño. Por eso era que Gabo decía que Cartagena era la ciudad más cachaca de la costa atlántica. Pero llegó, él me decía, llegó Álvaro Cepeda contándome cómo había conocido a Gabo, y de pronto llegó un maluco, era un maluco con una camisa amarilla, y se sentó con nosotros en el café donde estábamos, hablando de literatura, lo que nos dejó sorprendidos porque nos tumbó a la silla, porque se puso, estaba hablando de Faulkner, estábamos nosotros hablando de Faulkner, y de pronto él tomó la palabra y comenzó a hablar, y sabía mucho más que nosotros de Faulkner, y el maluco fue otro personaje para nosotros. Es más o menos la visión que tenían así. Claro. ¿Y qué pueden decir de la tan comentada relación de Gabo con el poder? El poder era como un afrodisíaco para él, pero también era como una especie de estímulo literario, era un gran tema literario para él. Yo quiero decir algo sobre eso, porque también he leído mucha diatriba contra García Márquez, en el sentido de que era un tipo abyecto con el poder. Yo no lo creo. Los que eran abyectos con Gabo eran los poderosos. Los presidentes de las repúblicas, de todo el mundo, los reyes. Una vez Gabo me dijo, a propósito de Salinas de Gortari, me dijo,
¿Sabes qué me dijo Salinas de Gortari en estos días? Estábamos hablando de ese tema. Me dijo, oiga maestro, porque él era muy buen imitador, él era muy payaso. Dice, mire maestro, yo soy un hombre, un presidente que dentro de 10, 15 años nadie se va a acordar qué hizo. En cambio a usted dentro de 200 años todo el mundo va a saber quién sigue siendo, ¿no? Entonces yo creo, a Gabo sí le seducía mucho el espectáculo de los poderosos. Yo fui testigo en La Habana de cómo Fidel Castro impactaba a Gabo. Ojo, debo decir además que Gabo sentía un profundo afecto, logró entre ellos cuajar una amistad, incluso trascendiendo el tema de la política. Se chanceaban, se mamaban mucho gallo, bastante, pero cuando yo leo los textos que pretenden descalificar a García Márquez, no solo por su amistad con Fidel, sino por su amistad con muchos presidentes, digo, en realidad es al contrario, fueron los hombres del poder los que lo buscaron a él. Gaviria buscó a Gabo, Pastrana buscó a Gabo, todos lo buscaron, Juan Manuel Santos buscó a Gabo, todos lo han buscado, los presidentes de latinoamericanos, el de República Dominicana, los reyes de España, todos lo han buscado a él. Y él, aunque era un hombre, a mí todavía me cuesta decir era, pero bueno, él era un hombre que aunque era muy celoso de que no le hipotecaran su tiempo en actividades que no fueran las creativas, de todas maneras era un tipo cortés y aparte de eso tenía una profunda curiosidad por los poderosos. Por eso mismo que contó Plinio sobre qué lo entusiasmó de las manos del busto o del cadáver embalsamado de Stalin, por lo que a él lo engolosinó del relato que le hizo el tipo, el que era mayordomo de Juan Vicente Gómez en Argentina. Eso, en Venezuela. Eso lo engolosinaba a él. Yo me acuerdo que una vez, yo estaba en su casa en La Habana, y llegó Fidel. Yo pude percibir que era Fidel por el oído, porque Fidel es un hombre que manejaba 6 carros blindados Mercedes-Benz que formaban su escolta, blindados, y las puertas de esos carros suenan muy duro. Entonces yo oí una especie de percusión, pum, pum, pum. Son 24 puertas cerrándose de unos carros blindados, pa, 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 pa. Y yo dije, claro, es la percusión del poder. Y me levanté porque le entusiasmaba ver por la ventana, había un engolosinamiento que uno no lo pierde con los amigos necesariamente, de verlos cuando están ejerciendo la ceremonia del poder. Me dijo, cuando se baja Fidel, se quita la cachucha, la pone acá y entra. Y la conducta de sus segundos, como se dice ahora en Colombia, esquema de seguridad de sus escoltas, el rigor, la seriedad con que manejan el custodiar al jefe, al comandante. Entonces es evidente que García Márquez sí sentía mucha curiosidad por eso y de eso debiera ser constancia suficiente sus libros como El otoño del patriarca y tal, y El general en su laberinto. Tenemos contacto nuevamente con Juan Gustavo Cobo Borda, quien a propósito de esto nos va a contar una anécdota que tiene que ver con el general Torrijos. En alguna forma, lo que yo podía contar, porque fueron días en que estuve cerca con él, cuando hacíamos una larga entrevista que anda por ahí, que se llama 4 horas de comadreo literario con García Márquez, y que está en el libro donde reuní todos mis trabajos sobre él, que se llama Lecturas Convergentes. En ese mismo momento que hacíamos el reportaje, él estaba en diálogo constante con el general Torrijos en Panamá. ¿Por qué? Porque estaban trabajando para la devolución del canal a los panameños. Entonces él hablaba con Torrijos. En ese sentido no era una cosa, digamos, secreta, porque yo estaba ahí presente,
y conversaban de cómo avanzaban las negociaciones, qué tenía que exigir Panamá, qué tenía que conceder Panamá, cómo le podían plantear al presidente Carter, la disolución de esa dependencia de Canadá de Estados Unidos, que no lo afectara a él políticamente. O sea que la política en el caso de Gabo era un servicio civil que tenía que evaluar muchas cosas que la gente no evalúa. Porque cuando estás en política, estás negociando cosas, pues tienes que saber hasta qué punto tú pides y hasta qué punto puedes saber lo que el otro puede conceder sin que lo afecte. Y entonces el cuento es muy bello y termina muy bien, porque al fin se logró esa negociación con el presidente Carter, y uno de los grandes, digamos, amigos de Torrijos y a la vez de Gabo, y que era un gran bebedor también, que eso los unía más a los tres, era el gran novelista inglés Graham Greene. Y Gabo en ese entonces me dijo, cuando yo le pregunté algo sobre la crónica de una muerte anunciada, le dije, ¿y ese barco que llega al pueblo de Gentile, el personaje de eso, ese de dónde viene? ¿Es el mismo barco en que tú ibas de la costa al interior, por el río Magdalena? Dijo, no, fíjese Cobo, que ese barco viene de una novela ambientada en África de Graham Greene. Entonces el barco navegó por los mares de la literatura desde el África hasta llegar a el pueblo de la crónica de una muerte anunciada. Pero el final feliz es que García Márquez y Graham Greene estaban vetados por el Departamento de Estado de Estados Unidos porque en algún momento de su vida habían tenido simpatías hacia el Partido Comunista en sus respectivos países y no se les daban visa. Era un lío si querían ir a Estados Unidos, bueno. Y entonces Torrijos hizo algo que refleja muy bien toda la mentalidad astuta y sagaz de los latinoamericanos, que es que por decreto los nombró miembros de la delegación diplomática panameña para que fueran a Washington a acompañarlo a firmar el tratado Carter-Torrijos. Y ellos sostuvieron el avión desde Panamá hasta Washington, gracias a todos los whiskies que se bebieron, bajaron tambaleantes la escalera y recibieron los honores militares en la base de la Fuerza Aérea Norteamericana y se portaron como admirables diplomáticos panameños. Entonces la relación con la política siempre se convierte en ficción. Hace 2 años, cuando fui a escribir esa crónica que se llama Un viaje por el Macondo Real, yo fui en busca de Macondo a la zona bananera del departamento del Magdalena. Primero me dijeron que existió un macondo que era un árbol de origen africano que tiene ese nombre. Luego me dijeron que era una finca que se llamaba Macondo. Luego Macondo pasó a la obra de Gabo. En todos estos sitios estaba Gabo, estaba Macondo, pero en realidad Macondo estaba dentro de mí. Macondo está dentro de los 4 invitados que nos han acompañado a lo largo de estos 2 programas y quiero que ellos nos ayuden a despedir este programa especial diciéndonos en una frase o en una palabra quién fue Gabo, el creador inmortal de Macondo. Gloria. ¿En una palabra o en una frase quién fue Gabo? Una sola palabra, una sola frase, difícil. Es decir, un personaje excepcional, iluminado, como muy bien. Plinio. Un gran creador y un gran amigo. Lisandro. Un genio de la literatura. Un universal que se puede leer en Tunja, en Holanda, y en China, y en Japón, y se entiende y dice algo. Bueno, feliz noche, muchas gracias. Ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la tocas las altas suenas campanan
y que los ebusnos burran, y que los gorjeos pájaran, y que los gruños marranan, vengo a penarte mis cantas, ventano de tus debajas. Eso es de la literatura colombiana. Estoy seguro que poca gente lo recuerda.